¿Alguna vez te has parado en un bosque y te has hecho una pregunta muy simple? ¿Quién lo abona? ¿Quién lo riega? ¿Quién remueve la tierra? ¿Quién corre a echar fertilizante cada vez que una planta parece floja? Nadie. Y aún así, año tras año, el bosque no se empobrece. Se vuelve más profundo, más oscuro, más húmedo, más vivo. Y eso debería incomodarnos un poco, porque significa que quizá llevamos mucho tiempo cultivando contra la lógica del suelo en lugar de a favor de ella. La jardinería moderna nos ha acostumbrado a una imagen muy concreta de lo que parece un terreno bien cuidado. Tierra limpia, suelo desnudo, todo bien visible, todo muy ordenado. Pero en la naturaleza, el suelo desnudo no es una señal de salud. Es una señal de problema. Es un suelo expuesto, vulnerable, sin protección. Y en cuanto la naturaleza ve eso, intenta cubrirlo, con hojas, con ramas, con hierbas espontáneas, con cualquier cosa que evite que la superficie quede abierta al sol, al viento y a la pérdida de humedad. Bienvenido a Agro Explicado. Hoy vamos a ver por qué el acolchado profundo con virutas de madera puede cambiar por completo la forma en la que entiendes el suelo. ¿Por qué funciona tan bien en tantos huertos? ¿Qué hay de cierto en el miedo al bloqueo del nitrógeno? ¿Qué errores hacen que falle? ¿Y por qué una capa de residuos puede convertirse en una de las herramientas más potentes para reconstruir tierra agotada? Lo primero que hay que entender es esto. El suelo no está hecho para estar desnudo. Ese es probablemente uno de los mayores malentendidos de la jardinería moderna. Durante décadas se ha enseñado que un terreno bien cuidado es un terreno limpio y expuesto. Como si ver la tierra directamente fuera una prueba de orden. Pero si te alejas un momento de esa imagen y miras un ecosistema que funciona sin ayuda humana, ves justo lo contrario. El suelo siempre está cubierto, siempre. En un bosque, las hojas caen, las ramitas se parten, la corteza se desprende. El material muerto se acumula arriba, y esa capa no es basura, es protección, es alimento, es estructura. Es la forma en la que el sistema se defiende y se regenera al mismo tiempo. Debajo de esa cobertura, el suelo no recibe el golpe directo del sol. No pierde humedad tan rápido. No sufre cambios bruscos de temperatura con la misma intensidad. Y, sobre todo, mantiene activa una red biológica que necesita estabilidad para funcionar bien. Hongos, bacterias, lombrices, microfauna. Toda esa vida trabaja mejor cuando la superficie está protegida. Y aquí aparece el acolchado profundo. No como una moda, no como un truco, sino como un intento de imitar esa lógica natural en el huerto. La idea es simple: cubrir el suelo con una capa generosa de material orgánico, en este caso, virutas de madera, y dejar que el tiempo y la biología hagan el resto, sin labrar, sin mezclar, sin remover constantemente, solo proteger arriba, para que abajo empiece a reconstruirse. Y no, esta idea no es nueva. Personas como Ruth Stout ya entendieron hace décadas que gran parte del trabajo del huerto consistía en dejar de desnudar el suelo constantemente. Su planteamiento era muy simple: cubrir, esperar y observar. Más tarde, otros cultivadores llevaron esa lógica aún más lejos usando virutas de arborista para reconstruir suelos agotados. No como decoración, como estrategia biológica. Y aquí es donde mucha gente se pierde porque ve virutas de madera y piensa que solo sirven para decorar caminos o parterres, pero en realidad, usadas correctamente, pueden hacer muchísimo más. Pueden reducir evaporación, pueden frenar malas hierbas, pueden estabilizar la temperatura del suelo, pueden alimentar hongos beneficiosos, pueden mejorar estructura con el tiempo, y pueden transformar un terreno duro, seco y agotado en algo mucho más oscuro, suelto y vivo. Ahora bien, no todas las virutas hacen el mismo trabajo, y esto importa, porque mucha gente oye virutas de madera y mete en el mismo saco cualquier resto triturado. Pero no es exactamente así. Hay una diferencia importante entre la madera vieja y dura de tronco y las partes jóvenes de un árbol. Ramas pequeñas, ramitas, corteza joven y hojas.
Las partes jóvenes son mucho más activas biológicamente, contienen más nutrientes, se descomponen antes y alimentan mejor la red del suelo. Por eso las virutas de arborista suelen ser tan interesantes, porque no son una madera uniforme y muerta pensada para decoración. Suelen mezclar distintas partes del árbol, y esa diversidad las hace mucho más útiles para un acolchado que busca construir suelo, no solo taparlo. Las hojas y ramas pequeñas aportan materiales más fáciles de descomponer. La corteza y la parte leñosa aportan estructura y duración. Juntas, funcionan como una especie de puente entre el árbol y el suelo. Y esto tiene mucha lógica si recuerdas algo importante. Los árboles pasan años extrayendo minerales y agua desde capas profundas. Acumulan recursos en sus tejidos. Y cuando esos tejidos vuelven a la superficie triturados, están devolviendo parte de esa fertilidad al sistema. No de golpe. No como un fertilizante soluble, sino lentamente. De una forma mucho más parecida a cómo trabaja la naturaleza. Y aquí es donde el acolchado profundo deja de ser simplemente poner madera encima, y empieza a entenderse como un proceso de reconstrucción. Porque lo que ocurre debajo no es inmediato, pero sí muy importante. La capa superior protege. La capa de contacto empieza a humedecerse, a oscurecerse y a llenarse de vida. Levantas un poco las virutas y ya no ves un suelo duro. Ves hilos de hongos, lombrices, humedad retenida. Una superficie que empieza a parecerse más al bosque que a un terreno castigado. Los hongos encuentran alimento. Las lombrices se acercan. La superficie se enfría. La biología gana estabilidad. Y, con el tiempo, la zona inferior de ese acolchado empieza a convertirse en algo distinto. Más oscuro, más esponjoso, más fácil de abrir con la mano. Más parecido a un suelo forestal que a una costra agrícola agotada. Y esto no es solo una intuición bonita. En ensayos de largo plazo, el acolchado con madera en superficie ha mostrado mejoras en estructura, materia orgánica y rendimiento frente a suelos mantenidos desnudos. Es decir, no estamos hablando solo de estética o filosofía de huerto. Estamos hablando de efectos medibles. Y aquí es donde casi todo el mundo se echa atrás. Aquí aparece la objeción que más daño le ha hecho a este método. El nitrógeno. Seguramente ya lo has oído. Que las virutas roban nitrógeno. Que amarillean las plantas. Que bloquean el crecimiento. Que arruinan el cultivo. Y aquí conviene ser muy claros. El problema no está totalmente inventado, pero casi siempre está muy mal explicado. Sí, los microbios necesitan nitrógeno para descomponer materiales ricos en carbono como la madera. Eso es cierto. Pero la pregunta clave es, ¿dónde ocurre esa demanda de nitrógeno? Porque si mezclas virutas frescas directamente dentro de la tierra, entonces sí puedes generar una competencia más directa en la zona donde las raíces quieren alimentarse. Ahí sí puede haber problemas. Pero ese no es el uso correcto del acolchado profundo. El acolchado profundo no se mezcla con la tierra. Se deja arriba, en superficie, como hace el bosque. Y cuando las virutas están arriba, la demanda de nitrógeno ocurre sobre todo en la capa de contacto entre el acolchado y la superficie del suelo. Es decir, en una franja muy superficial. No en todo el perfil radicular. No en la profundidad donde la mayoría de las raíces activas están buscando alimento. Eso cambia muchísimo la película, porque convierte un supuesto robo generalizado en un fenómeno localizado y mucho más limitado. Y además, esa superficie algo más pobre en nitrógeno puede incluso jugar a tu favor. ¿Por qué? Porque dificulta parte de la germinación de malas hierbas oportunistas. Así que no, las virutas bien colocadas no están vaciando tu huerto de nitrógeno. Lo que hacen es alimentar un proceso lento de descomposición arriba, mientras abajo el sistema gana estabilidad. Con el tiempo, en lugar de agotar, ayudan a construir. Pero el nitrógeno no es lo único importante. De hecho, muchas veces ni siquiera es el cambio más visible. Y aquí entra otro efecto enorme, el agua. Porque una vez que cubres el suelo de verdad,
dejas de perder humedad al mismo ritmo. El suelo desnudo se seca rapidísimo. Recibe el sol directo, se calienta. Y devuelve agua a la atmósfera cada día, casi sin que te des cuenta. Con una capa gruesa de virutas, eso cambia. La superficie queda protegida. La evaporación baja. Metes la mano bajo las virutas, en pleno verano, y encuentras frescor donde fuera todo estaba seco y recalentado. La humedad dura más. Y además, las propias virutas retienen parte del agua como una esponja superficial. No porque sustituyan al suelo, sino porque ayudan a amortiguar y a liberar poco a poco. Eso se traduce en algo muy práctico. Menos estrés hídrico, menos frecuencia de riego, más estabilidad entre una lluvia y otra. Y en veranos duros, esa diferencia puede ser enorme. Pero aún hay algo más. La temperatura. El suelo desnudo se recalienta muchísimo, y eso no solo afecta a las plantas, afecta a toda la vida del suelo. Raíces finas, hongos, microorganismos. Todo trabaja peor si la superficie se convierte en una plancha recalentada. El acolchado amortigua eso. En verano, mantiene el suelo más fresco. En invierno, lo protege de cambios bruscos. No lo convierte en una cámara perfecta, pero sí en un entorno mucho más estable. Y esa estabilidad es justo lo que la biología necesita para funcionar bien. Ahora bien, aquí toca ser honestos, porque esta técnica puede ser potentísima, pero no es perfecta. Cuando creas una capa húmeda, fresca y protegida sobre el suelo, no solo atraes vida beneficiosa, también puedes atraer organismos que no te entusiasman tanto. Babosas, caracoles, tijeretas, cochinillas, especialmente al principio. Sobre todo si el jardín aún no tiene suficiente equilibrio ecológico o suficientes depredadores naturales para mantener esas poblaciones a raya. Eso significa que un acolchado recién instalado puede convertirse durante un tiempo en refugio de algunas plagas oportunistas. No porque el método sea malo, sino porque el ecosistema todavía no ha madurado. También hay otro punto importante. Sembrar directamente sobre una capa gruesa de virutas no suele funcionar bien con semillas pequeñas. Lechuga, zanahoria. Otras semillas finas necesitan contacto directo con suelo. Así que hay que apartar el acolchado, abrir una línea de siembra y devolver la cobertura cuando la planta ya se ha establecido. Y hay un error clásico que sí conviene evitar siempre: amontonar las virutas contra tallos o troncos. Eso mantiene demasiada humedad pegada a la base y puede favorecer podredumbres o problemas en la corteza. La base de cada planta debe respirar. El acolchado protege el suelo. No debe asfixiar el cuello de la planta. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. El acolchado profundo funciona mejor cuando lo entiendes como un proceso, no como un efecto instantáneo. No es poner virutas hoy y esperar milagros mañana. Es empezar a cambiar las condiciones del suelo para que, con el tiempo, el sistema funcione mejor por sí mismo. Y quizá por eso muchas personas no conectan con esta técnica al principio. Porque estamos acostumbrados a soluciones rápidas, a productos de respuesta inmediata, a fertilizantes que empujan, a herbicidas que limpian, a pesticidas que resuelven a corto plazo. Pero aquí, la lógica es distinta. Aquí se trata de reconstruir capacidad, no de forzar resultados. Y cuando entiendes todo esto, la pregunta deja de ser si funciona. La pregunta pasa a ser otra. Entonces, ¿por qué se enseña tan poco? Parte de la respuesta es estética. A mucha gente le parece desordenado. Parte es cultural. Nos han enseñado a admirar suelo limpio y visible. Y parte también es económica. Porque un cultivador que aprende a proteger su suelo, conservar humedad y depender menos de insumos, compra menos cosas. Necesita menos correcciones, menos productos, menos intervenciones. Y eso no encaja demasiado bien con una lógica de jardinería basada en repetir compras, arreglar daños y mantener dependencia. Una viruta de madera no se puede patentar. Un bosque no se puede embotellar. Y una técnica que imita a la naturaleza deja poco espacio para venderte cada mes una solución nueva.
Así que, si quieres empezar, hazlo simple. Busca virutas de arborista, mejor si llevan mezcla de ramas pequeñas, corteza y hojas. Si el terreno está lleno de hierba o malas hierbas duras, puedes empezar con una capa de cartón sin tintas ni plásticos para bloquear luz. Encima, una capa generosa de compost si quieres acelerar el arranque en la zona de plantación. Y sobre todo eso, entre 10 y 15 centímetros de virutas. Luego apartas al plantar. Siembras directamente solo donde haga falta dejar suelo visible. Y observas, no solo las plantas, observa el suelo, su olor, su humedad, su textura debajo de la capa, porque ahí es donde empieza a pasar lo importante. Y cuando después de un tiempo levantas esa capa y ves debajo un suelo más oscuro, más suelto y más vivo, entiendes por qué tanta gente ya no quiere volver atrás. Y ahí es cuando entiendes que esto nunca fue solo una técnica de jardinería, porque no estás simplemente poniendo mantillo. Estás devolviéndole al suelo una función que nunca debió perder. Estás dejando de tratar la tierra como algo que hay que forzar. Y empiezas a tratarla como un sistema que, si lo proteges, sabe reconstruirse. La naturaleza no está esperando que la corrijamos. Está intentando sanar continuamente, solo que muchas veces la interrumpimos. Cubrir el suelo no es una moda. Es una forma de dejar de interrumpir un proceso que ya sabía regenerarse. Durante demasiado tiempo, hemos tratado la tierra como algo que había que corregir, empujar y forzar. Pero el suelo vivo no necesita que lo castiguen, necesita que lo protejan. Y cuando entiendes eso, ya no ves una capa de virutas. Ves una forma de devolverle al suelo la lógica que nunca debió perder. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver el suelo bajo tus pies, suscríbete a Agroexplicado. Y cuéntame en los comentarios, ¿has probado ya el acolchado profundo? ¿O todavía te da miedo lo del nitrógeno? Nos vemos en el próximo vídeo.